Ya, vamos a partir con el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, tengo un compuesto y lo tengo que nombrar con la nomenclatura sistemática Stock tradicional. Lo primero que yo tengo que hacer es reconocer cuáles son los estados de oxidación. Entonces, los elementos, ¿cierto? Los elementos tienen estados de oxidación y estos estados de oxidación se combinan para formar compuestos. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los compuestos binarios? En el caso de los compuestos binarios, los estados de oxidación se cruzan. ¿Qué quiere decir esto? Que este 3 que está acá corresponde al aluminio y este 2 que está acá corresponde al oxígeno. ¿Ya? Entonces, el primer elemento que está acá tiene una carga positiva y el que está acá tiene una carga negativa. Por ende, el aluminio en este caso tiene estado de oxidación +3 y el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Importante saber que el aluminio es un elemento metálico. Después vamos a ver uno con un no metálico. Entonces, en la sistemática tengo que nombrar. ¿Cómo lo voy a hacer? De derecha a izquierda. Y digo, hay 3 oxígenos, entonces yo digo trióxido de, hay 2 aluminio, dialuminio. Entonces, así quedaría la nomenclatura sistemática. Yo ocupo prefijos. La nomenclatura de stock. En la nomenclatura de stock ocupo un número romano. ¿Cómo se va a nombrar? Óxido de aluminio, ¿cierto? Ya no ocupo el di ni el tri porque voy a ocupar otra nomenclatura, pero aparece un número romano y ese número romano corresponde al estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno. ¿Ya? Yo al decir óxido estoy diciendo oxígeno -2. Ya es como un decir. Entonces, óxido de aluminio 3. ¿Por qué 3? Porque es el estado de oxidación que tiene el aluminio en este compuesto. Y en la nomenclatura tradicional, yo tengo que observar lo siguiente. El aluminio tiene solo un estado de oxidación, que es el +3, perdón. Y recién habíamos visto en la tablita, que la voy a buscar por acá. Denme un segundo. Yo tengo que tener claro qué cosa. El aluminio tiene solo un estado de oxidación. Como tiene solo un estado de oxidación, la terminación que va a ocupar es ico. Entonces, el compuesto se va a llamar óxido alumínico. Y así nombro con las 3 nomenclaturas a este compuesto. Puede que me pidan una nomenclatura, 2, pero siempre me tienen que indicar cuál. Por ejemplo, escriba el nombre en fórmula sistemática del siguiente compuesto. Escriba el nombre en fórmula de stock del siguiente compuesto. Me lo tienen que indicar. Vamos al siguiente ejemplo. Ve el óxido aquí con el bromo. Entonces, lo primero que yo hago, que lo que era, identificar. Este 3 pertenece al bromo y este 2 pertenece al oxígeno. Entonces, el bromo va a tener esta oxidación +2 porque el primero tiene positivo y el segundo tiene negativo. +3, -2. Pero el bromo es un no metal. Ahora vamos a ver cómo influye el caso del no metal. Entonces, la sistemática, prefijos. 3 oxígenos, trióxido de 2 bromo, dibromo. Y estamos listos con la sistemática. ¿Ya? La de stock. Ya sabemos que en la de stock ocupamos un número romano que va a ser el estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno, que en este caso es el bromo. Óxido de bromo 3. Ahí tengo, ¿cierto?, mi nomenclatura de stock. Pero ¿cuál es la diferencia de este tipo de óxidos que son no metálicos con los metálicos? La diferencia es que cuando hay un no metal, ¿cierto? Y por eso aquí es importante que usted lo reconozca. Usted tiene que nombrarlo no como óxido, sino como anhídrido. Ya en el caso anterior, nosotros nombramos como óxido porque el aluminio era metal. Ahora que vemos que el bromo, ¿cierto?, es un no metal, nosotros lo vamos a nombrar como anhídrido. Ahora, el bromo tiene 4 estados de oxidación, +1, +3, +5, +7. ¿Ya qué va a pasar? El bromo en este caso está ocupando el estado de oxidación 3. Decía que cuando yo tenía 4 estados de oxidación, ya si yo ocupaba, entre comillas, el 3, ¿cierto? Es como uno intermedio, porque no es ni el menor de todos ni es el mayor de todos. Vendría siendo el que está aquí, este intermedio. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Como anhídrido bromoso.
¿ya? Porque el estado de oxidación que está ocupando es el intermedio pero menor. Y así queda nombrado este compuesto. ¿Me van entendiendo? Sigamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es distinto a los anteriores. Ahora usted dirá ¿por qué? Porque dice que la fórmula general de los óxidos es M2ON o X2ON. Si usted se da cuenta, siempre entre medio de estos dos números entre medio de estos dos elementos, hay un numerito que es el 2, que es el estado de oxidación que presenta el oxígeno. Pero en este caso, este numerito no está, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Igual que en las fracciones, los estados de oxidación, cuando pasan a ser subíndices, es decir, cuando pasan como números pequeñitos, se pueden simplificar. Para conocer el verdadero, ¿usted qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar esto por 2. Entonces, si lo multiplico por 2, me va a quedar Mg2 o 2. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Ahí apareció el 2 que tiene que estar entre medio de ellos dos sí o sí. Entonces, esta es la fórmula simplificada y esta es la fórmula verdadera. Y así yo puedo conocer que el magnesio está ocupando un estado de oxidación más 2. El magnesio es un metal, por ende en la tradicional voy a ocupar óxido y no anhídrido. Y el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Entonces, en la nomenclatura sistemática, ¿cuál ocupo? ¿La verdadera o la simplificada o la verdadera? En la sistemática voy a ocupar, aunque esté simplificada, siempre voy a utilizar la que me dieron, ¿ya? Entonces, en este caso se va a llamar óxido de magnesio. Hay algunas bibliografías o algunos docentes que ocupan el prefijo mono. Ya, mono es el prefijo que se da para uno, pero si usted también busca, puede encontrar que el prefijo mono está como obsoleto. Entonces ya ahí va a quedar como a decisión de cada profesora si ocupamos el prefijo mono o no lo ocupamos, ¿ya? Pero solamente es porque es uno, ¿ya? Entonces, óxido de magnesio. En stock va a quedar óxido de magnesio y entre paréntesis y el número romano va a ir esta oxidación del magnesio que dijimos que era 2. Y óxido, y en la tradicional el magnesio tiene solo un estado de oxidación y como tiene solo un estado de oxidación, la terminación que vamos a tener es la terminación ico. Entonces se llama óxido magnésico. ¿Se va entendiendo?